Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle, y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre vosotros espíritu y viviréis. Pondré sobre vosotros tendones, haré crecer sobre vosotros carne, extenderé sobre vosotros piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos, tenían encima tendones, la carne había crecido, y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjura, hijo de Adán, y di al espíritu: así dice el Señor, de los cuatro vientos ven, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron, y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: Hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles: así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Todos ellos aguardan a
a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan, abres tu mano y se sacian de bienes. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Le retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, y una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo seguirá esperando uno aquello que ve? Cuando esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Pero además el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús en pie gritaba: El que tenga sed, que venga a mí. El que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Cuando vemos el ansia que todo el mundo tiene de la vida que le haga feliz, y vemos cómo fue en Pentecostés el comienzo de la vida de la Iglesia, tenemos que preguntarnos sobre esta palabra, la vida. Pentecostés es esto: Jesús, y mediante Él, Dios mismo, viene a nosotros y nos atrae dentro de sí. Él manda el Espíritu Santo, dice la Escritura. ¿Y cuál es su efecto? Ante todo, dos aspectos. El Espíritu Santo, a través del cual Dios viene a nosotros, nos trae vida y libertad. Siempre el concepto de la vida va unido al de la libertad. Vamos a mirar un poco estos conceptos. Dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia. Todos anhelamos vida y libertad. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde y cómo encontramos la vida? Parece que espontáneamente la inmensa mayoría de los hombres tiene el mismo concepto de vida que el hijo pródigo del Evangelio. El hijo pródigo había logrado que le entregaran su parte de la herencia y ahora se siente libre. Quería por fin vivir ya sin el peso de los deberes de casa. Quería solo vivir, recibir de la vida todo lo que pueda ofrecer, gozar totalmente de la vida, vivir, solo vivir, beber de la abundancia de la vida sin renunciar a nada de lo bueno que pueda ofrecer. Y este hijo pródigo que anhelaba, deseaba, logró por fin lo que tanto deseaba, vivir, ya puede. ¿Cómo acabó? Cuidando cerdos, envidiando incluso a esos animales. Qué vacía y vana había resultado su vida. Y también había resultado vana su libertad. ¿No sucede lo mismo también hoy? Cuando solo se quiere ser dueño de la vida, ésta se hace cada vez más vacía, más pobre, y por eso fácilmente se busca la evasión y se busca, pues, evadir todo ese sentimiento, sobre todo el vacío interior, con la droga, con todas esas otras diversiones o ruidos y cosas
que tapen, que escondan el vacío interior. Y surge entonces cuando el hombre, viviendo la vida a tope, gozando de su libertad, sin obligaciones, y lo único que alcanza es darse cuenta de que está vacío, entonces surge una pregunta. ¿Merece la pena vivir la vida? ¿La vida es un bien? Ciertamente que por el camino del Hijo Pródigo no encontraremos la vida. Las palabras de Jesús sobre la vida en abundancia, las tenemos en ese contexto del buen pastor. Esas palabras se sitúan en un doble contexto. Sobre el pastor, Jesús nos dice que da la vida, que da su vida. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Solo se encuentra la vida dándola. No se la encuentra tratando de apoderarse de ella. Esto es lo que debemos aprender de Cristo. Y esto es lo que nos enseña el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es puro don. Es el donarse de Dios. Cuanto más da uno su vida por los demás, por el bien mismo, tanto más abundantemente fluye el río de la vida. De sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Hemos escuchado. Y en segundo lugar, el Señor nos dice que la vida se tiene estando con el pastor, que conoce el pastizal, los lugares donde manan las fuentes de la vida. Encontramos la abundancia de la comunión con aquel que es la vida en persona. En la comunión con el Dios vivo, una comunión en la que nos introduce el Espíritu Santo, fuente viva. El pastizal donde manan las fuentes de la vida es la palabra de Dios, como la encontramos en la Escritura y en la fe de la Iglesia. El pastizal es Dios mismo, por eso lleva a sus ovejas al pasto, al pastizal, al lugar donde van a encontrar el buen alimento, donde solo se apoderan de la vida, los que solo se apoderan de la vida en vez de darla, están en peligro, incluso se pone en peligro la vida de los demás. Allí están dispuestos a eliminar la vida inerme del que aún no ha nacido, porque parece que les quita espacio a su propia vida. Qué diferente cuando se ve la vida como el Hijo Pródigo a como se ve la vida como Jesús lo ve. Si queremos proteger la vida, entonces debemos sobre todo volver a encontrar la fuente de la vida. Entonces la vida misma debe volver a brotar con toda su belleza y sublimidad. Entonces debemos dejarnos vivificar por el Espíritu Santo, la fuente creadora de la vida. En la partida del Hijo Pródigo se unen precisamente los temas de la vida y de la libertad. Quiere la vida y por eso quiere ser totalmente libre. Ser libre significa, según esta concepción del Hijo Pródigo, los que piensan, los que pensamos, que a veces también nosotros, como que miramos las cosas desde el punto de vista del Hijo Pródigo, no tener que aceptar ningún criterio fuera y por encima de mí mismo, seguir únicamente mi deseo y mi voluntad. ¿Qué significa ser libre?
no tener que aceptar ningún criterio por encima de mi voluntad. Quien vive así, pronto se enfrentará con los otros que quieren vivir de la misma manera. Si yo no acepto el criterio de nadie, entonces, y el otro también le pasa lo mismo, cuando él dice una cosa ya estamos en choque, en guerra. La consecuencia necesaria de esta concepción egoísta de la libertad es la violencia. ¿Por qué esa lucha? Como dirá el apóstol, que surgen, esa lucha, el apóstol Santiago, esas guerras que surgen entre vosotros. La destrucción mutua de la libertad y de la vida es lo que lleva esta concepción de la libertad. La Sagrada Escritura, por el contrario, une el concepto de libertad con el de filiación, con el de ser hijo. El hijo es verdaderamente libre. El esclavo no se queda en la casa para siempre. Si el Espíritu os hace libres, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo nos hace el Espíritu libres? Haciéndonos hijos. Dice San Pablo, no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. O sea que el espíritu que me hace libre es el mismo espíritu que se dirige a Dios diciéndole Padre. Porque me hace hijo, me comporto como hijo, y precisamente en el ser hijo es donde está la libertad. San Pablo presupone ese sistema social del mundo antiguo en el que existían los esclavos, los cuales no tenían nada y por eso no podían intervenir para hacer que las cosas funcionaran como debían. En contraposición, los hijos, los cuales eran también los herederos, y por eso se preocupaban de la conservación, de la buena administración y de sus propiedades, o de la conservación del Estado. Porque eran libres, tenían también una responsabilidad. Prescindiendo del contexto sociológico de aquel tiempo, vale siempre el principio de la libertad y la responsabilidad que van juntas. Ser libre cuando se comprende, se acepta y se responde a la responsabilidad. Vivo mi responsabilidad, asumo mi responsabilidad, veo cuáles son mis responsabilidades, cumplo con ello, es cuando empiezo, es cuando soy libre. La verdadera libertad se demuestra en la responsabilidad, en un modo de actuar que asume la corresponsabilidad con respecto al mundo, a sí mismo y a los demás. Por eso, el que es libre con esta libertad que da el Hijo, tiene una responsabilidad con el mundo, tiene una responsabilidad consigo mismo y tiene una responsabilidad con los demás. Al decir el mundo decimos la naturaleza, la creación de Dios. Este Hijo, el que es libre, al que pertenece la cosa y por eso permite que no permite que sea destruida. Claro, cuando uno actúa como hijo, si todo esto es de mi padre y lo de mi padre es mi herencia, no voy a permitir que lo destruyan, que me lo roben, que lo malgasten. Tengo que cuidarlo, es mío. Por eso la felicidad esa de Dios es la que uno busca al estar en el estado de gracia. También el Espíritu por eso me lleva a vivir en santidad, me lleva a querer la santidad de los demás, que los demás también respeten las leyes de Dios, respeten a Dios y vivan como hijos, como lo que son. El Espíritu Santo nos hace
hijos e hijas de Dios. Nos compromete en la misma responsabilidad de Dios con respecto a su mundo, a la humanidad entera. Nos enseña a mirar al mundo, a los demás y a nosotros mismos con los ojos de Dios. Nosotros hacemos el bien no como esclavos, que no son libres de obrar de otra manera, sino que lo hacemos porque tenemos personalmente la responsabilidad con respecto al mundo, porque amamos la verdad y el bien, porque amamos a Dios mismo y por tanto también a sus criaturas. Esta es la libertad verdadera a la que el Espíritu Santo quiere llevarnos. Mientras que no cambiemos nuestra mente, no dejemos que el Espíritu Santo nos cambie la mente, esa mente nueva, no la del Hijo pródigo, gozar de todo y poner siempre esa diferencia entre la voluntad, los criterios de los demás y los míos, y nadie por encima de mis criterios. Eso no nos lleva más que a la muerte, a la violencia, al vacío, a la soledad, al sufrimiento, a la desgracia. Lo que para muchos es tan difícil, por no decir imposible, comprender, es dónde está la vida, dónde está la libertad. Mientras que no entendamos dónde está la vida, por eso Jesús decía esa palabra, yo soy la vida. ¿Dónde voy a encontrar la vida? Claro que necesito en la Eucaristía, comulgar bien, pero tiene que ser en el Espíritu Santo. Por eso Pentecostés nos trae este espíritu, el comprender las cosas, el ver el mundo, la relación con Dios y con los demás, con otros ojos, con los ojos de Dios. Pidámosle a la Santísima Virgen María, ya en estos días finales del mes de mayo, que nos dé el Espíritu Santo, que nos dé los ojos de Dios para ver el mundo, para entender la vida, la libertad, como la entiende Dios, como la ve Jesús, como ella misma lo vio. Y por eso, he aquí la esclava del Señor. Vean que la Santísima Virgen se goza. Ella se siente amada de un modo especial, único, predilecta de Dios. Se goza en ello y en ello encuentra su plena libertad y su vida perfecta, completa, verdadera. Pues que la Virgen nos lleve hacia la vida y la libertad en el Espíritu de Dios.